Felices Pascuas a todos los que me están escuchando. Es curioso, ¿qué significa la palabra Pascua? Bueno, la mayoría sabemos que significa paso. Esto, bueno, se origina en el pueblo judío cuando pasan de la esclavitud a la libertad. Y en nuestro caso, los católicos, gracias a la muerte, a la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pasamos de la muerte a la vida. Y me gustaría un poquito como puntualizar más qué significa ese pasar en este momento, en mi vida actual. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 38, que es la primera lectura del domingo pasado, nos dice cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a ver que la palabra Pascua significa quitarnos las cadenas, que nos hablaba Pablo en Romanos 7, porque hago el mal que no quiero en lugar del bien que quiero. Ahora sí, unidos a Cristo, vamos a poder no solamente querer el bien, sino hacerlo. Y ya tenemos, gracias al Espíritu Santo que recibimos en el bautizo, la posibilidad de pasar de esa esclavitud en la que nos tenía el pecado a la libertad, de pasar por el mundo a hacer el bien y quitarnos todas las opresiones del diablo. Dice, sanando a los oprimidos del diablo. No sé si ustedes sepan, pero la grande mayoría de enfermedades psicológicas, muchas son engendradas precisamente, no sé si ustedes oyeron la expresión cuando eran chicos, se le metieron los demonios. Y muchas enfermedades como psicológicas muy fuertes son originadas precisamente por haber permanecido mucho tiempo en el pecado. Por eso yo creo que la mejor manera de pasar en la vida a uno en este mundo es haciéndole el bien a los demás y haciéndose el bien a uno mismo. Primero voy a hablar un poquito del área espiritual, de cómo es este paso, pero luego voy a hablar de cómo qué tenemos que poner nosotros en el área emocional, psicológica, para poder dar este paso, quitarnos todos estos demonios que nos tienen oprimidos, estos demonios internos, para ayudarnos a pasar y a la primera persona que pasemos haciéndole el bien seamos a nosotros mismos. En esta Pascua, lo que nos invita el Señor es a pasar de la resignación a la acción, de la indiferencia a la solidaridad, del egoísmo a dar tiempo, amor, escucha, consuelo a los que nos rodean, de la queja, del renegar, a buscar soluciones, de la desconfianza a confiar y a tener fe en el plan perfecto de Dios, del invierno a la primavera, de la soberbia a la humildad, del miedo al amor, de recuperar los trozos de sueños rotos y volver a empezar, del ego a la humildad. Hay que hacer las paces con nuestro pasado, con nosotros mismos y aún con Dios, para no arruinar nuestro presente. Pasar de la desilusión a la esperanza, de saber que de nada sirve ser luz si no podemos iluminar nuestro propio camino y el de alguien más. Ciertamente, y esto que nos quede muy claro, no puede haber Pascua sin pasión. Y depende de cómo vivamos la pasión, o si nos quedamos atorados en ella, de que logremos pasar junto con Cristo a la Pascua de Resurrección. Y el problema no está en la pasión, ni en quién pasa por la pasión, sino en el enfoque que le demos. De hecho, estaba recordando que el año pasado
acompañando al Papa en el Vía Crucis que se realizó en el Vaticano por internet, me quedé reflexionando que la mayoría de las estaciones estaban acompañadas de testimonios de presidiarios y que la cruz fue cargada en algunos momentos por un expresidiario y en otros momentos por carceleros. Y me quedé reflexionando, tanto los presidiarios como los carceleros están en la cárcel, pero curioso, con una diferencia muy grande. Los carceleros tienen la llave de la celda para entrar y salir cuando quieran, y los presidiarios no. Los católicos, gracias a esta Pascua, cierto, están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros tenemos la llave que nos ha dado Cristo a través de su Espíritu Santo para salir y entrar a la hora que queramos de la cárcel, a través de los sacramentos, de la palabra de Dios, de la oración. Y qué curioso que nosotros nos decimos católicos, pero algo pasa. Los católicos, hay católicos que sufren igual que los que no lo son, se deprimen igual que los que no lo son, tienen miedo igual que los que no lo son, viven infelices igual que los que no lo son. ¿Qué pasa aquí? Una de dos. O el católico que dice ser católico es un mentiroso, o está diciendo que realmente Cristo nos resucitó. A ver, yo creo que lo primero es lo que está sucediendo. Necesitas aprender que tú tienes un gran don, el de la libertad, y que te bautizaron y tienes las llaves. Lo peor es que te has convertido en carcelero de tu propia prisión. Vamos un poquito a manejar esta metáfora. Hay una diferencia entre el católico bautizado y el que no lo es. El que no lo es aquel que está en la cárcel como presidiario. Y es el que exclama, ¿por qué? Lo que dice Romanos 7:8. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso dice la palabra de Dios. En cambio, los católicos bautizados somos aquellos que tenemos las llaves para salir de la cárcel. Y voy a hablar de cómo nos metemos en esta cárcel. ¿De qué se vale el enemigo para meternos en esta cárcel? Bueno, los psicólogos dicen que hay 3 sentimientos negativos de donde se desprenden todos los demás: la tristeza, el miedo y el enojo. Y Jesús nos viene a dar las 3 llaves para poder salir de estas cárceles que nos van a permitir salir de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. ¿Cuáles son estas 3 llaves? El amor, la esperanza y la fe. Cristo, vamos a hacer un recorrido de esta Semana Santa, inicia su pasión con la traición de Judas. ¡Qué dolor! La traición de un discípulo, de un ser amado, de alguien que era como de su familia. Yo creo que aquí Cristo se pudo haber enfocado en el segundo sentimiento negativo, la tristeza, de donde viene la pena, la soledad, el pesar, el dolor, el lamento, la lástima, la decepción, la depresión. Pero Cristo prefirió enfocarse en la llave que nos permite salir de este estado negativo y nos enseñó cómo hacerlo a través de la esperanza. Y con la esperanza dio paso a la alegría. En Filipenses 4:4 el Señor nos dice: alégrense en el Señor, alégrense en todo tiempo. No nada más cuando les vaya bien, no nada más cuando las cosas salgan como tú quieres. En todo tiempo, que su alegría sea perfecta.
¿Cómo vamos a lograr esto? Nos lo dice la lectura de Filipenses. En cualquier circunstancia recurre a la súplica o la oración y la paz de Cristo, que es mayor a lo que te puedes imaginar, te inundará el corazón. Es esa alegría que da el decir, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Más tarde continúa la pasión, cuando orando en el monte de los olivos, ve cómo sus discípulos se quedan dormidos, a pesar de que les había pedido que se quedaran despiertos con él para acompañarlo. Y aquí pudo haber experimentado el segundo sentimiento negativo que nos mantiene encarcelados, paralizados, el miedo, de donde viene la soledad, el abandono, la inseguridad, la preocupación, la ansiedad, el temor, la desconfianza, la fobia, el pánico. Pero Cristo se enfocó para dejarnos la segunda llave, para salir de esta tremenda cárcel que se llama miedo. Y esta llave se llama fe. De hecho, en Juan 14, 27, Cristo nos dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, que no haya en ustedes ni angustias ni miedos. Y aunque su miedo le llevó a Cristo a pedirle a su Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, la fe lo llevó a abandonarse en las manos amorosas del Padre, diciéndole, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese abandono encontró Cristo la paz. Y sus miedos y su angustia lo abandonaron. Más tarde, Cristo es llevado a ser juzgado en el Sanedrín y sufrió miles de ultrajes, azotes, crucifixión. Cristo se pudo haber enfocado al tercer sentimiento, el enojo, por la injusticia con la que fue juzgado, por la forma con la que fue maltratado, por los azotes, por las heridas que le causaron. Y se pudo haber enfocado a todo aquello que procede del enojo, que es la impotencia, la impaciencia, la desesperación en la frustración, el coraje, la ira, la rabia, el rencor, el odio, el resentimiento. Pero no lo hizo así. Si no, no hubiera podido superar su pasión. Se hubiera quedado encarcelado como muchos de nosotros que no hemos superado la pasión y nos hemos quedado fijados en el sufrimiento. Cristo nos da la tercera llave para salir de esta cárcel, el amor, que se traduce en el perdón. La llave del amor es el perdón, que consiste en no juzgar, en no condenar, en la comprensión que le llevó a Cristo a decir en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De hecho, en Lucas 6:37 nos dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Curioso, si nosotros nos enfocamos en la tristeza, en el miedo, en el enojo, cuando pasamos por los momentos de prueba, nos vamos a quedar fijados en la pasión. No vamos a poder celebrar nunca la Pascua de la Resurrección. Es curioso, tú tienes las llaves, estás en la cárcel, pero si no utilizas las llaves para abrir la puerta de la cárcel y salir, nadie lo va a hacer por ti. Estas son las llaves que Dios nos está dando, la fe, la esperanza, el amor. ¿De dónde salen estas tres llaves? ¿Cómo las obtengo? Bueno, nos dice claramente en la lectura que les leí al inicio, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, en el 38, versículo 38 nos dice, Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Con el poder del Espíritu Santo. ¡Wow!
tenemos que dejarnos ungir por el Espíritu Santo. ¿Y esto cómo lo logramos? Bueno, la primera unción fue a través del bautismo, pero nosotros hemos estado saliendo y metiéndonos de la cárcel. Ahora, ¿cómo podemos volver a salir de esa cárcel de la tristeza, el miedo y el enojo? Primero, arrepintiéndonos por haber albergado en estos momentos de prueba alguno de los sentimientos negativos que mencioné. Segundo, convirtiéndonos, entregándonos a nuestro Padre Dios, entregarle todos estos sentimientos negativos para que los convierta en fe, en esperanza y amor. Y tercero, permanecer en el amor del Padre. La palabra comunión significa estar unido. Si tú te mantienes unido a Dios Padre a través de Jesús, por intercesión de María Santísima, Él va a derramar en nuestros corazones a su Espíritu Santo para permitirnos salir de la cárcel que nosotros mismos nos hemos fabricado y donde nosotros mismos somos los únicos carceleros. Una de las cárceles, ¿cómo empezamos nosotros a fabricar esas cárceles internas? Me gustaría saber y hacerte una pregunta. ¿Con quién es la persona con la que tú platicas más? Me vas a decir que a lo mejor tu mamá, tu papá, tu pareja, tu hijo, tu amigo, tu amiga. Te tengo una noticia. La persona con la que platicas más es contigo mismo. Y a esto le vamos a llamar diálogo interno. Desgraciada o agraciadamente, este diálogo interno es la base de nuestras emociones, de nuestra salud, de nuestro éxito, de nuestro fracaso, de nuestra pasión o de nuestra Pascua. La mayoría de personas caminamos o con un motivador interno que nos ayuda a utilizar las llaves para salir de la pasión, o con un crítico interno que debido a su diálogo interno nos mantiene en prisión. Las personas que manejan un diálogo interno negativo son aquellas que son negativas, fatalistas, que son adivinos, siempre andan pensando por los demás, son absolutistas, es que nunca, es que siempre, es que todo me sale mal. Me gustaría darte una noticia. El 95% de las cosas negativas que pensamos nunca suceden, pero desgraciadamente cómo las sufrimos y cómo nos angustiamos. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando tienen hijos? ¿Y qué pasa cuando tu hijo se comporta malcriado, se porta mal? Yo creo que como buen padre o madre, lo más seguro es que le pongas límites y le corrijas. ¿Cuánta gente vive con un niño malcriado en su mente y no le pone límites y no le corrige y deja que ese diálogo interno, esos pensamientos le arruinen el día, las relaciones, la vida, la salud? Vamos a ver cómo piensan las personas exitosas y cómo piensan las personas fracasadas, deprimidas y enfermas. Las personas fracasadas oyen mucho al niño malcriado interno. Ese niño malcriado les empieza a decir, te va a ir mal en el trabajo. Y lo peor, que empieza a darle cuerda. ¿Será que sí? ¿Y si me corren, qué voy a hacer? Tengo muchas deudas pendientes. O ese diálogo interno, o ese niño interno te empieza a decir, ya le caíste mal al jefe. Hoy no te saludó. Y ahí va. Si me corren, si pierdo la casa, si mi pareja le deja, ¿quién le va a dar de comer a mis hijos? Y si los tengo que sacar del colegio, y empieza como una bolita de nieve a elaborar con todas esas cosas que le dice el niño malcriado, angustiándole, preocupándole innecesariamente. ¿Cómo piensas? Grábatelo. Como piensas, así serás. En eso te convertirás, en lo que piensas. No permitas que tus pensamientos se centren en algo que no quieres ser ni vivir. Las personas positivas, las personas que saben utilizar las llaves que les da Cristo,
Le ponen límites a ese niño malcriado. Cambian lo negativo por positivo. Empiezan a elaborar pensamientos positivos, motivadores. ¿Y esto cómo lo van a lograr? Bueno, depende mucho del estilo explicativo. ¿Esto qué es? ¿Cómo te explicas a ti mismo lo que te está sucediendo día a día? O sea, lo que te sucede en la vida. Vamos a poner un ejemplo. Dos personas se encuentran atoradas en medio del tráfico. Una de ellas tiene un estilo explicativo negativo y sale de su casa rumbo al trabajo, toda presionada, toda histérica porque se le hizo tarde, porque la cafetera no funcionó, y empieza a decir cuando está en el tráfico: qué barbaridad, estamos de mal en peor, no entiendo por qué no hace nada el gobierno para hacer el tráfico más viable, y luego con esa gente que no sabe manejar, no lo puedo creer, estoy estresada, esto ya no lo aguanto. ¡Wow! Se metió en una cárcel espantosa, horrible. En cambio, la persona positiva, que tranquilamente tomó el tiempo necesario para hacer lo que tenía que hacer, cuando se encuentra con el tráfico, empieza a decirse: ay, bueno, pues voy a aprovechar para hablarle a mi mamá. Ya tengo rato que no platico con ella. O voy a poner esta charla que tengo pendiente, voy a terminar de pintarme, voy a checar mis mensajes. No sé, esta persona encontró las llaves para salir del estrés. Nos explicamos los eventos de manera diferente. La persona negativa se sabotea su paz. Es la carcelera de su propia prisión y su tranquilidad. ¿Qué pasa? No sé, ¿a ustedes no les ha tocado que un ser querido, bueno, cuando mis hijas crecieron, porque yo era de ese tipo de personas, cuando mis hijas crecieron empezaron a salir en la noche, y cuando no contestaban su celular o no llegaban a la hora convenida o se atrasaban, ¡wow! Mi mente empezaba en automático a pensar lo peor. ¿Las secuestraron, las violaron, las mataron? ¡Qué barbaridad! Llenándome de angustia, de miedos, de desesperación. Gracias a Dios, siempre regresaron con bien a casa. Nunca les sucedió nada. Pero cómo sufrí yo el secuestro de mis hijas miles de veces. Cómo sufrí yo que las hayan matado, les haya pasado algo. Cómo sufrí inútilmente en lugar de pensar positivamente. A lo mejor no me responden porque la música es muy alta y no escuchan el celular, o se les descargó el celular, o a lo mejor no llegan porque hay mucho tráfico. Yo creo que si hubiera pensado así, me hubiera desgastado menos y hubiera sufrido menos. Vuelvo a insistir, con esto vemos que el 95% de las cosas malas que nos imaginamos nunca suceden. Nunca suceden. Grábatelo. Y lo peor es que te desgastas mucho inútilmente. Te voy a dejar algunas técnicas para manejar los pensamientos negativos. Te voy a pedir que te pongas una liga en la mano. Sí, una liguita. Y que cada vez que tengas un pensamiento negativo, te des un ligazo. A lo mejor el primer día te vas a dar cuenta que te vas a dejar media roja la muñeca de la mano. Pero por cada pensamiento negativo que te des un ligazo, transfórmalo en positivo. O siéntate a escribir lo que estás pensando. Porque a veces los pensamientos son automáticos y la mayoría de veces no somos conscientes de ellos. Por eso es importante que empieces a tomar conciencia de tu diálogo interno. Un muchacho puede decir: ay, mis amigos nunca me apoyan. Y ese pensamiento lo tiene expresado y deprimido. Lo escribe. Después empieza a cuestionarse ese pensamiento. Es una forma de salirse y quitarle la emoción y ver todo de manera objetiva.
y empezar a preguntarse, ¿nunca me apoyan en serio? La respuesta sería, bueno, algunas veces me han apoyado. Realmente esta vez no me apoyan, pero a lo mejor no me he sabido explicar. O no he sabido decirles que necesito su apoyo y ellos no son adivinos. ¿Qué va a suceder cuando cambias ese pensamiento por positivo y empezarte a decir, ay, es cierto, mis amigos han sido súper buenos conmigo. Hace un mes que tuve un examen, fueron a mi casa, me ayudaron a estudiar. Muchas veces me han apoyado. Esta vez, lógicamente, no lo están haciendo, pero a lo mejor realmente no saben que necesito su apoyo. Tal vez si yo les digo, me van a apoyar. ¿Quién de ustedes se comería una manzana podrida? ¿O un frasco de veneno se lo tomaría? ¿O se comería verduras en descomposición? Yo creo que nadie lo haría en su sano juicio, porque saben que eso los va a enfermar físicamente. En cambio, ¿por qué si nos permitimos un montón de pensamientos negativos y muchas veces irracionales? Ay, se va a acabar el mundo, el calentamiento global. Ahora sí la economía se nos fue por el suelo, nos vamos a morir de hambre. Todo es tóxico para el cuerpo. ¡Wow! Tuve una tía que en paz descanse, que 40 años murió, pasó sufriendo por la inflación y comiendo. Cuando empezamos a pensar así, no nos damos cuenta que el cerebro activa las hormonas del estrés, segregando adrenalina y cortisol. Y todo eso nos va enfermando, nos va desgastando. Y en algunas ocasiones me ha tocado ver que el estrés mata, ya que nos afecta el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema nervioso. Tenemos que tener mucho cuidado. Así como no comeríamos alimentos en descomposición, no podemos permitir tener pensamientos tóxicos porque nos enferman. Igualmente, cuando nos reímos, cuando nos divertimos, cuando tenemos pensamientos positivos, segregamos sustancias que nos fortalecen, que aumentan nuestro nivel inmunológico, como la oxitocina, la serotonina. Los pensamientos son intangibles, pero pueden ser muy peligrosos. Hay una frase que escuché que dice, tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente está buscando la felicidad en cosas materiales o externas. Y hemos visto que personas que aparentemente han tenido todos los bienes materiales habidos y por haber externos son infelices. Me tocó el otro día escuchar la biografía de Cristina Onassis, la hija de uno de los hombres más ricos del mundo, que terminó suicidándose. Y ahora la hija de Cristina Onassis está por las mismas. Es una mujer muy infeliz. Lo que pasa es que la felicidad no viene de afuera, sino de adentro. Mi abuelita contaba un cuento. Decía que un chinito que era muy bueno se murió y lógicamente, ¿a dónde van los chinitos buenos? Pues al cielo. Llegó el chinito al cielo y San Pedro lo pasó a la sala de espera. Le dijo, espérate tantito a que lleguen más para que puedas entrar. El chinito entonces tímidamente se le acerca a San Pedro y le dice, oye San Pedro, ¿te puedo pedir un favor? Y San Pedro le dice, sí chinito, dime. Dice, ay, sé que estoy en el cielo y qué maravilla que llegué al cielo, pero me gustaría conocer el infierno para saber que todo por lo que luché en otra vida valió la pena. Y San Pedro se queda asustado. ¿Quieres ir a conocer el infierno? Sí, sí se puede.
San Pedro le dice, espérame tantito, déjame ir a avisarle a Dios. Pasó un rato y regresó San Pedro y le dice, ok, dice Dios que te vayas, pero aquí te quiere antes de la cena. Sí, 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 claro. Entonces se sale el chinito y ve que había un camión rumbo al infierno y ahí va, se sube el chinito. De repente el conductor le dice, vamos llegando al infierno. Y el chinito esperaba ver las llamas y la lumbre. Nada. De repente le dice el conductor, bájese, llegamos al infierno. Se baja el chinito y ve todo aquello tranquilo. Dice, ay, este no es el infierno que me platicaron. Y pasa a un salón enorme. En ese salón hay un comedor con sillas de madera labradas, muy bonito. Y dice, se rascaba la cabeza el chinito y dice, ah, Chihuahua, pues está bien esto para ser el infierno. Y vio que estaban poniendo los platos para la comida y lo único anormal que alcanzó a cachar el chinito es que los palillos para comer, en lugar de ser normales, eran de 2 metros. Pero dijo el chinito, pues está muy bien el infierno, la estancia está bonita, se ve todo muy limpio, muy bien. No entiendo qué tiene de malo el infierno. En eso se oye el llamado para que vengan todos a comer y vienen todos los integrantes del infierno a comer y agarran los palillos y con los palillos le empieza a pegar al del otro lado, el del otro lado al otro lado, empiezan a aventarse los tazones de arroz, aquello se vuelve horrible y el chinito en un rincón. Y en eso que ve la hora y dice, chin, ya me tengo que regresar al cielo, si no, no voy a poder entrar. Y va y ya toma el camión al cielo. Llega precisamente cuando están entrando al cielo toda la gente. San Pedro lo ve y el chinito cabizbajo no opina nada, no dice nada. Y de repente se oye una voz, bienvenidos al cielo. Y el chinito levanta la vista y ve el salón, idéntico al del infierno. Las mesas de madera igual que las del infierno, las sillas labradas de caoba. Y dice, esto está igualito. Y ve que ya están sirviendo los tazones de arroz para la cena. Y curioso, los palillos también eran de 2 metros. Se oye el llamado de todo para cenar a todos los del cielo. Y el chinito ya se preparó para los trancazos. Y de repente oyó todo risa, alegría, paz y abre los ojos. Y de repente se va dando cuenta que el que estaba enfrente de él utilizó los palillos para darle al que estaba enfrente de él. Y el otro utilizó los palillos para darle al otro. Y todos en plena colaboración y en armonía cenaron. Sin gritos, sin angustia, sin estrés, con paz. Y el chinito se enteró que el cielo y el infierno no está en los lugares, está dentro de nosotros mismos. Abuelita, era la lección que me quería dar. Hija, el infierno no está en el lugar, porque cuando me contó este cuento, yo tenía 14 años y quería irme de mi casa porque mi papá no me dejó ir a una fiesta de unas amigas. Y le decía, es que ya no aguanto. Es que lo que pasa es que no me quieren. Lo que pasa es que no me apoyan. Y me di cuenta que papá y mamá me quisieron mucho. Pero yo tenía un diálogo interno medio negativo. Y gracias a ese cuentito aprendí que yo puedo hacer de mi vida un cielo o un infierno, dependiendo de mi diálogo interno, dependiendo de mis pensamientos, dependiendo de cómo interpreto yo mi mundo. Es importante entender que tengo que cuidar con pinzas mis pensamientos. Tengo que dejar de pensar, tengo que, es mi obligación, debo hacerlo, y empezar a cambiarlo por me gusta,
tengo la oportunidad de ir a estudiar, tengo la oportunidad de trabajar, tengo la oportunidad de tener hijos y familia. Todo empieza de la manera en que yo me explico las cosas en mi vida. Mi tranquilidad, mi paz, mi felicidad, no se construye día a día. Ojo, no se construye paso a paso. Se construye pensamiento a pensamiento. Si tú cambias tu mente, tus pensamientos, vas a cambiar tu vida. La última de las libertades humanas es la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. En esta libertad espiritual, que no se nos puede arrebatar, es lo que hace que la vida tenga sentido y propósito. Víctor Frank decía que la vida es como visitar a un dentista. Si piensas que lo peor está, dice, cuando tú vas con un dentista, piensas que lo peor está por venir. Quiero decirte algo, lo peor ya ha pasado. Es importante, no sé si ustedes sepan quién era Víctor Frank, un hombre judío que estuvo, que pasó por la Segunda Guerra Mundial y pasó por cautiverio. Y él, a través del diálogo interno, aprendió a ser libre, a ser felices, a vivir en libertad. Por eso es importante aprender, porque si yo no aprendo a dominar mis pensamientos, si no aprendo a usar las llaves que Cristo me está dando para salir de mi prisión, qué lástima, me voy a quedar en la pasión, nunca voy a llegar a la Pascua. Y lo peor es que voy a empezar a desarrollar lo que se le llama en psicología trastornos emocionales, que son esas emociones, o sea, nos volvemos adictos a los pensamientos malos. Como les decía, llega un momento en que estos pensamientos malos son inconscientes, empiezan a salir de una manera espantosamente rápida. De una cosita así entran los demonios y nos llenan de miedos, nos llenan de temores, nos llenan de rencor, de resentimiento. ¿Cuántas personas conocemos que, la mayoría de personas, sobre todo yo que trabajo con matrimonios, me doy cuenta que el problema que inició el quererse divorciar, el quererse separar o hasta el estar separados, fue una cosa sin sentido, fue una cosa sencilla, pero que le dieron demasiada, empezaron a darle cuerda. Y la bolita de nieve, cuando está chiquita, se puede parar. Cuando es grande, esa bola de nieve me va a llevar entre las patas. Por eso, hagan esa dinámica de la liguita, nada pierden. Cada vez que tengas un mal pensamiento, cámbialo por uno positivo. Date un ligazo y empieza con Cristo a manejar las 3 llaves que nos has dado: el amor, la fe, la esperanza, que se obtienen a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios y de la oración, para poder vencer la tristeza, el enojo y el miedo. Que Dios nos permita de verdad utilizar las llaves para salir de nuestra prisión, para ahora sí poder decirnos felices Pascuas, que la paz de Cristo esté con ustedes, que Dios les bendiga. Pongamos nuestra parte para que Dios pueda poner la suya. Muchas gracias por escucharme y estaremos en contacto, Dios mediante, la próxima semana.